Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puede usted tomar sus asientos? Vamos a ministrar la palabra del Señor en esta hermosa noche. Y si usted me sigue, Primera de Samuel, capítulo 15, del versos 9 en adelante. Y Saúl y el pueblo perdonó a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil, despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Las Escrituras nos enseñan en este capítulo que Samuel, profeta de Dios, ungió a Saúl porque el pueblo quería rey. Y una de las asignaciones que se le dio a Saúl fue destruir a Amalec, el pueblo de los amalecitas, y de que todo lo que había allí, como dice el capítulo 15 de los primeros versículos en adelante, precisa orden de Dios de que todo lo que había allí, de todo animal, todo ser vivo, debía morir. Esas eran las precisas órdenes de Dios que se le dio a través del profeta Samuel a Saúl. Saúl, que fue levantado conforme el pueblo como rey, porque el pueblo quiso rey, fue levantado como rey. De alguna manera, Saúl trató de hacer todo, aun cuando el pueblo, según él, le reclamaba que dejara el botín, que Dios había dicho que no. Pero como era un rey del pueblo, no era un rey conforme al corazón de Dios, entonces le pareció bien a Saúl agradar al pueblo, no tanto a Dios. Amalec que dice Balaán el profeta, Amalec es como cabeza de naciones. Amalec es un pueblo que constantemente tenía guerras con Israel. Y acordándose Dios de todo el mal que hizo Amalec al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba en camino de la tierra prometida, se encuentran en un lugar donde le salen al encuentro los amalecitas. Estaba Israel devastado, trabajado, cansado, con hambre, con situaciones difíciles, y en esa situación y en una emboscada en forma sorpresiva sale Amalec para destruir a Israel que pasaba por la tierra. Es allí donde en el libro de Éxodo vemos a Moisés ir al collado, en el libro de Éxodo capítulo 17 versos 8, y vemos en este versículo cómo iba el pueblo y lo que tuvo que hacer Moisés, que interviene porque los amalecitas los destruían y los devastaban, y tuvo que levantarse Moisés y se fue al collado, y allí en el collado él comenzó a interceder, a decretar y a soltar destrucción sobre Amalec, que peleaba en el valle, peleaban y guerreaban los pueblos, los amalecitas y los israelitas. Y allí estaba Josué, uno de los guerreros, como un general, como un valiente,
un conquistador guerreando contra los amalecitas. Pero no era suficiente, ya que los amalecitas los habían encontrado devastados, cansados. Entonces Moisés tuvo que subir al monte, allí al collado, y en el collado comenzó a interceder. Es allí donde Moisés se cansa y viene Aarón y Hur y levantan sus brazos, y mientras sus brazos son levantados, prevalecen contra los amalecitas, los de Amalec, y de alguna manera también los vencen. Pero dice que aquella guerra termina allí, pero no las guerras que iban a venir, ya que dice las Escrituras en ese mismo capítulo, habla diciendo que por siempre iban a tener guerra, porque Amalec se había levantado contra el trono de Jehová. A ver, ¿no era Israel? Sí, era Israel. Pero ¿quién dañaba a Israel? Dañaba a Dios. Entonces la guerra no solamente era de gente, sino eran de dioses, eran de altares, eran de poder, de dominio, era de gobierno. Y hoy lo tenemos a Amalec también trabajando. Amalec es el espíritu que devasta, es el espíritu que trabaja en el silencio, es el espíritu que sale en las emboscadas, es el espíritu en la asignación del demonio que cansa al ser humano, los devasta a tal punto que la persona comienza a devastarse en su fe, comienza a devastarse en su fuerza. Y muchas veces pensamos que es la ardua tarea del día, que es la situación que se está viviendo, pero no, son espíritus designados a cansarte, son espíritus designados a hacerte guerra, son espíritus designados a no dejarte dormir, son espíritus designados a preocuparte, son espíritus designados a trabar la economía, son espíritus designados a trabar la salud, son espíritus designados a hacerte guerra en el matrimonio, a hacerte guerra en la familia, a hacerte guerra donde sea. Pero Amalec quiere hacerse presente, aleluya. Pero hay un Dios poderoso que pelea por los suyos. Hay un Dios que se levanta bandera, dijo el profeta, y vendrá el enemigo como río, pero más Jehová el Señor levantará bandera, y la bandera que se levanta es la bandera que dice victoria, aleluya. Llegó el tiempo en que Amalec tenía que ser destruido, y Dios le da esta comisión y esta misión precisa al nuevo rey. ¿Tú eres rey? Bueno, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a destruir a Amalec. Vas a destruir al pueblo, su nación, vas a destruir su ganado, no vas a tomar botín de nada de lo que haya allí. Pero como Saúl quería agradar al pueblo, nos traemos un poquito los animales engordados, nos traemos al rey como trofeo del botín y listo, ya está, todos estos animales van a servir para el sacrificio mañana. Pero viene el profeta Samuel y muy de mañana va en busca de Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Y Saúl no lo encontraba donde tenía que estar, porque Saúl estaba haciendo un sacrificio o queriendo hacer un sacrificio de todos los animales que habían traído como botín del pueblo de los amalecitas. Y cuando llega al lugar, ya está hasta oficiando un oficio de sacrificio que no le competía, haciendo de sacerdote o haciendo de profeta. Él era rey, solo le habían mandado que fuera y venciera a sus enemigos y lo destruyera. Pero allí lo encontró Samuel, a Saúl el rey. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito tú de Jehová. Le dijo: buenos días, bendecido.
Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas, qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y dijo el rey Saúl: estos son los animales, profeta Samuel, que trajimos para hacer el sacrificio. Vamos a hacer un sacrificio. Si Salomón hacía 1000, nosotros vamos a llegar a los 1000. Sí. ¿Qué te ha dicho Jehová? ¿Qué te ordenó Jehová hacer? Jehová no te ordenó traer del botín. Jehová no te ordenó traer las vacas, los carneros, los animales engordados. Jehová no te mandó a traer a Gat, el rey. ¿Qué has hecho? ¿En qué piensas? ¿Qué crees tú? ¿Que tú puedes? No, Saúl, tú no puedes hacer esto. Las órdenes fueron precisas, claras para ser efectuadas. ¿Qué es lo que no entendiste en cuanto a la orden que te dio Jehová? Las instrucciones que te di de parte de Dios. ¿Qué piensas tú? Y el 22 de este mismo capítulo dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se le obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué piensas tú, Saúl? ¿Se agrada a Dios de tantos sacrificios, pero que no se le obedezca? ¿Qué crees tú? ¿Cómo es el asunto? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mayor sacrificio, le dice el profeta Samuel, no son los animales que tú tienes aquí, los animales que has traído desobedientemente, porque Dios no se agrada de la desobediencia. ¿Qué crees? ¿Que por tantos animales Dios se va a agradar de igual manera? Porque mucho más es obedecer ¿a qué? A miles o muchos sacrificios. Hay una gran verdad en esta palabra de lo que habla el profeta. Dios no se agrada de cómo venga el sacrificio y cuál abundante sea, si este sacrificio viene por un camino de robo, por un camino de desobediencia, por un camino mal habido. Dios no se agrada de esto. Dios no es como nosotros pensamos, que podemos traer a Dios y Dios se va a agradar. No importa de dónde viene la ofrenda, total es para Dios. No. Dios pone un énfasis aquí a través del profeta Samuel al rey. El rey podía ordenar y hacer, pero no podía ejercer el oficio del sacerdote o del profeta, o de cuánto se pudiera traer al sacrificio para sacrificar a Jehová. No nos olvidemos que los sacrificios que traían a Dios no eran los de los anatemas, los sucios e inmundos, lo que no servía. No. Los hebreos, los israelitas eran muy cuidadosos en cuanto a traer a Dios lo que tenían que traer. Había un cuidado en cuanto al que el animal estuviera en perfectas condiciones y tenía que venir para ser grato delante de Dios. No tenía que pertenecer del botín de un anatema. ¿Qué le pasó a Saúl? Pasa que Saúl estaba afanado por agradar a los hombres. Saúl estaba afanado por agradar al pueblo, porque el pueblo lo había levantado rey. No había tomado el valor de lo que significa dar sacrificio a Dios, ya que
no tenía una experiencia total con ese Dios y él pensaba a su manera y a su manera quería hacer las cosas, pero allí estaba Samuel, el profeta, para darle direcciones y para decirle: te equivocaste. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, y no seas rey. Es como adivinación. La adivinación es un pecado. Y es como adivinación el pecado de rebelión. Cuando ministramos de iniquidad, cuando ministro de iniquidad, llevo a la gente a Éxodo 34, 7. Y Jehová el Señor hace misericordia y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La rebelión es un poder, es un espíritu que, si bien se manifiesta en el hombre y en la mujer, es un espíritu que trabaja. La rebelión trabaja en contra de todo lo que es Dios. Es decir, el hombre que un día vino a adorar a Dios, la mujer que un día abrió su corazón y adoraba a Dios, era obediente a la palabra, era obediente a todo lo que en ella estaba, a la adoración, a todo aquello que como adoración hacemos: oración, ayuno, el servicio, el compromiso. Todo lo que entendemos que lo hacemos para Dios en un espíritu de adoradores, de agradecidos a Dios. El que se revela a negar todo esto. El que entra en un pecado de rebelión, primeramente hará lo que hizo Saúl, no hará lo que Dios dijo. Primeramente hará como él lo pensó, o lo hará influenciado por otras personas para hacer y agradar a otras personas. El que está en un estado de rebeldía, de rebelión, comienza a negar a Dios, comienza a negar la eficacia de Dios. Creía en un poder de sanidad, ahora ya no cree. Creía en una adoración, ya no cree tanto de que pueda yo poner mi valioso tiempo para estar con las manos levantadas. Creía en la prosperidad, ya no lo cree. Considera que por el juego del azar o por su propia capacidad humana puede conseguir superarse y hacer como él quiere. Y así podemos detallar infinidades de ejemplos cómo una persona, hombre o mujer, se revela. Rebelarse es contradecir, en este caso, y en Saúl, todo lo que Dios dijo. Él cumplió una parte. Vino donde Samuel y le dijo: yo he hecho lo que me dijiste. Destruí a los amalecitas, destruí la ciudad. Es decir, que para él, para la persona que está bajo un espíritu de rebelión, la justificación será su primer arma. No sirvo a Dios, no me congrego, no hago esto, por aquello, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno. Yo no le hago. Se justificó Saúl delante de Samuel y dijo: yo hice todo lo que me manda. Y Samuel dijo: no, porque aquí está el anatema. Y estás a punto de sacrificar los animales del anatema a Dios. Y lo reprendió y le dijo que la adivinación, que es un pecado, y era un pecado terrible ante los israelitas, era semejante a lo que él había hecho, rebelándose. Y aún más le dijo: el pecado de obstinación es como el pecado de adorar a dioses ajenos. La obstinación, una persona obstinada es la persona que actúa sabiendo que está equivocada, sabiendo que no lo tiene que hacer, y lo hace de igual manera y neciamente.
obstinadamente. Y a usted le va a decir que está bien cuando está mal. Y se va a poner delante de usted. Y usted como hombre y mujer de Dios le va a decir que eso estuvo mal. Pero él le va a volver a reclamar, o ella, esto estuvo bien. Está bajo un espíritu que se le asignó de obstinación, que confunde lo bueno con lo malo con lo bueno, y se va a justificar en todo lo que hace. Aún más va a decir, así yo mal como estoy, yo amo a Dios a mi manera. Y le dijo Samuel, por cuanto has hecho esto, Jehová hoy te desecha como rey. Cuando es desechado como rey, viene sobre Saúl un vacío y necesita el gobierno de Samuel para aparentar la apariencia, el que dirán. Y pide a Samuel que lo acompañe de igual manera a un lugar a dar sacrificios a Dios por la victoria. Pero ya no había en él lo que vamos a trabajar hoy en cuanto a este tema: integridad. La palabra íntegro pasa por lo honesto, por lo verdadero, pasa por la fidelidad, pasa por la lealtad. Algo ya había pasado en Saúl. Se ocultó bajo el espíritu de rebelión, de obstinación, y él dijo, yo estoy bien. No, no estaba bien. Va con él Samuel y se encuentran en un lugar donde, dice las Escrituras, de esta manera: el capítulo 15, el versos 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Lo ha dado a tu prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hay un escrito de una versión que me gusta mucho, la que dice de esta manera, y lo explica mejor, del versículo 27. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl. Sale, empezó a alejarse, pero Saúl lo agarra a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Y cuando se lo arrebató el manto, entonces termina de darle la palabra profética y le dice así: como me has roto el manto, así Jehová el Señor va a hacer contigo. Esta palabra del manto, de cuando el hombre o la mujer se siente desechado por Dios por causa de su propia desobediencia, claro está, ¿no? Cuando el hombre y la mujer se siente vacío y quiere moverse en esa misma unción, en la misma unción, no le es permitido. No le es permitido. Porque algo pasa cuando el manto se rompe. No era el manto de Saúl, era el manto del profeta Samuel, que le da la espalda. Y como estaba tan apresurado, tan temeroso en cuanto a qué es lo que iba a pasar con él si no tenía el apoyo del profeta,
Dios lo había desechado. Tenía que tener el apoyo de un gobierno espiritual para poder moverse. ¿Qué pasaría con él? Entonces él trató de alguna manera, lo consigo por la buena o lo consigo por la mala. Pero le sacó el manto que llevaba el profeta. Y cuando le arranca el manto, se lo arranca, se rompe el manto. Y el manto de los ungidos no se toca. Dígame, el manto de los ungidos no se toca. Tú no puedes esforzar la unción. Tú no puedes. Cuando forzamos la unción indignamente, se romperá. Algo que se rompió. ¿Sabe por qué? Porque dejamos de ser íntegros. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Cuando se rompe algo en el mundo espiritual, porque indignamente queremos ministrar, gobernar, estar, ser, aparentar, pero algo espiritualmente se rompió en el mundo del espíritu, porque se rompió algo que se llama integridad, algo una conexión que había entre el rey y el sacerdote y Dios, y el sacerdote y Dios, y el profeta y Dios, el hombre y Dios, la mujer de Dios y Dios. Ante los ojos de los hombres parece que estaba todo bien, pero en el mundo espiritual el manto se rompió. Y no podemos esforzar la unción. No podemos pedir que la unción venga hoy aquí cuando hay indignidad. No se es digno, no se es íntegro. Cuando el odre, el corazón está indignamente delante de Dios. Y el vino, nos enseña el libro de San Mateo que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, en esas botas de cuero que mucha gente conoce, la gente del campo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos porque se romperá y el líquido se pierde. Y esto habla del corazón. Esto habla de la integridad del corazón. No es igual servir a Dios a media que servirle con integridad. No es igual. No es igual cumplir a medias con Dios. No es igual. Hay algo que se mueve en el mundo espiritual y hay algo porque toda desobediencia trae su consecuencia. Yo en estos días que estoy preparando el material del IM y tengo que ir a la historia de los hebreos y a la misma historia que hemos escuchado por años, pero que hay siempre una revelación fresca de parte de Dios porque su palabra se renueva, es un manantial de vida abundante. Y nos habla que algo pasó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Ellos andaban desnudos, ellos eran como niños en el huerto, en el jardín de delicias. Y ellos podían comer de todo lo que allí había, pero Dios le había dado orden precisa que había un árbol de la ciencia del bien y del mal que no podían tocar ni comer. Pero cuando ellos infringieron esa ley, fueron, primeramente la serpiente convence y seduce a la mujer y luego a Adán. Pecaron los dos de igual manera y la desobediencia dio lugar al pecado. Y el pecado tuvo consecuencias porque ellos tuvieron que dejar ese lugar maravilloso que habían sido creados para ser eternamente felices. No podemos esforzar la unción o movernos sobre la unción cuando el corazón está indigno. Cuando entró Amalek, cuando el poder de la rebelión, la obstinación, la desobediencia, la falta de temor a Dios, de consagrar como quería Saúl los sacrificios del anatema, no importa de dónde vinieran, él lo iba a sacrificar de igual manera para quedar bien con el pueblo. No se puede, no. Si es un sacrificio, debe ser íntegro, de un corazón primeramente contrito y humillado.
Eso es lo que busca el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando el rebelde, el desechado, toca indignamente el manto ungido, se destruye a sí mismo. Saúl estaba desechado, estaba bajo el espíritu de rebeldía y él quería tocar de igual manera, quedarse, si no era con Samuel, quedarse con el manto. No sé qué iba a hacer con el manto, porque él no era profeta, pero él quería un apoyo espiritual, un gobierno espiritual que lo respaldara. Pero al tomarlo de esa manera, el profeta le suelta una palabra de mal y le dice: así como me rompiste el manto y lo dividiste, así Jehová el Señor hoy rompe tu gobierno como rey en esta nación. Nunca más serás rey. Y la palabra se soltó, porque no se puede tomar lo de Dios indignamente. Debemos ser ordenados, habilitados por Dios para ejercer en los mantos. Los mantos son las unciones, y en este caso es la unción ministerial, porque acá Dios está reprendiendo a un rey que tenía un gobierno. Está hablando de gente que gobierna dentro del reino también. Está hablando de nosotros, los hombres y mujeres de Dios. No podemos usar el manto indignamente. Dice, cuando se daña, en este caso él rompió el manto del profeta Samuel, cuando se daña, se deshonra, el que bendice será bendecido y el que maldice será maldecido. No toques el manto. Aquí Saúl toca el manto y lo rompe, y el profeta le suelta una palabra de mal, que así será, como el manto se rompió, así será tu reino. Queda hoy roto, queda hoy dividido. Hoy Dios te saca, te desechó por causa de tu desobediencia. Eso pasa cuando queremos tomar un lugar que no nos pertenece, y eso pasa cuando queremos tocar mantos. Mira, cuando Israel pelea con Amalek y lo vence, y Dios dice: siempre habrá enemistad contra Amalek, porque se levantó contra el trono de Dios. Pero en lo natural era Israel. ¿Qué quiere decir? Que cuando se meten con Israel, se meten con Dios. Los mantos no se tocan, los mantos no se rompen, los mantos no se dañan. Nunca te atrevas a levantar una voz de queja, de mal contra un ungido de Dios, contra un manto, porque tú no sabes qué pasará. Porque el que bendice será bendecido y el que maldice será maldecido. Y esto es una realidad tan grande, y no es que Dios sea injusto, hay una realidad. ¿Por qué? Porque a Saúl se le fue desechado. Lo levantaron los hombres, el pueblo, y Dios levanta a David. Y David incurre en pecado, en crimen, y Dios lo perdona. Son mantos. El manto levantado por el pueblo, pero hay un manto que lo levanta Dios, aleluya, y Dios lo defiende, y Dios lo guarda, y Dios lo cuida, y es Dios, porque es Dios el que levanta y el que unge a sus ungidos, es Dios el que da manto, y es el Dios todopoderoso el que lo defiende, aleluya. Porque el que bendice será bendecido, pero el que maldice será maldecido. Y usted dirá: ¿y cómo? Si solamente Saúl se trajo unos pocos carneros de allí nada más. Y David, mírenlo a David.
pecó, adulteró con una mujer casada, hizo matar a su marido. Y sin embargo el libro de los Hechos dice, David conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jehová, Dios, Yahweh, conocía a David. Y lo conocía en la adoración y en la obediencia. Lo conocía en el día a día, en el adorador profético, porque tiene la tipología de Cristo, rey, sacerdote y profeta. Enamoraba el corazón del Padre, era temeroso de las unciones, no de los gigantes, pero sí de las unciones, porque aunque Saúl estaba mal, Saúl lo perseguía, Saúl hacía cuantas cosas para matarlo, para hacerle mal. Y un día Saúl se metió en una cueva para tener sus necesidades fisiológicas y estaba allí hasta distraído, sin pensar que en esa cueva podía haber alguien que lo dañara y lo lastimara. Pero allí estaba escondido David. Y dice que cuando los dos salieron para afuera, David le dice de lejos a Saúl, Saúl, Padre mío, mira, he tenido tu vida en mis manos. Hubiera querido matarte, lo hubiera hecho hoy, porque tengo el borde de tu manto. Pero ¿sabes qué? Padre mío, Saúl, yo no mato a los ungidos, yo no toco a lo que Dios levantó. Yo soy temeroso de Jehová y soy temeroso de Saúl. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay una ley espiritual, hay una ley divina, y esa ley de Dios no solamente son para la gente ministeriales, sino son para los hijos del reino. Es una ley que Dios prometió esconderte en el hueco de su mano. Que se pueden levantar los amalecitas, los de Amalek, lo que sea, pero cuando Dios, como hoy y en este tiempo donde hay situaciones difíciles que se ven venir en cuanto a todo este rumores de guerra y rumores de guerra, pero yo una cosa le digo, Dios defiende a Israel, Dios va a defender su pueblo, Dios va a levantar murallas, muros de fuego sobre Israel, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, porque Israel es la niña de los ojos de Jehová. ¡Aleluya! Quien bendiga a Israel será bendito. Hay hombres que se atrevieron a maldecir a Israel de sus mismas extrañas, y de allí mismo le brotó el cáncer, donde murieron. Hoy Dios no solamente defiende a Israel, Dios defiende a sus hijos, porque sobre tu vida hay un manto. Eres un hijo y una hija de Dios, y el Señor no permitirá que el espíritu de Amalek te aceche. El Señor no va a permitir que te desbaste, que te canse. No te va a permitir que arranque tu fe, tu salud, tu economía, que venga a interrumpir la tranquilidad de tu casa. El Señor no lo va a permitir, porque tú eres un ungido, una ungida del Señor. Tú eres un hombre y una mujer del reino, y tu Dios pelea por ti. ¡Aleluya! Dice la palabra aquí: cuando el manto del sacerdote es rasgado, en este caso el manto de Samuel, roto, dividido, en ese momento en la vida de todo hombre, de toda mujer de ministerio, algo se rompió. La integridad se rompió. Sí, algo se rompió. Pero lo que se rompe en Cristo es restaurado. Dice que cuando eso se rompe espiritualmente, se mueve el mundo espiritual. Se rompe la relación con Dios, se rompe la unidad del matrimonio, se rompe la unidad de la familia, se rompe y se divide
el ministerio, ministerialmente. Algo se rompe cuando dejamos de ser íntegros delante de Dios como sacerdotes, como reyes, porque el gobierno apostólico es el simbolismo de la mayor autoridad, es rey. En cuanto a un apóstol, tiene ese nivel de autoridad. Cuando se rompe esa integridad, cuando se rompe eso en el mundo espiritual, se comienzan a caer, a devastar las demás cosas. Cuando le comenzamos a fallar a Dios de alguna manera, algo comienza a suceder en el mundo espiritual. Comenzamos primeramente con nuestra relación con Dios. Comenzamos primeramente a devastar nuestra vida y comienza a devastarse la fe y comienza a devastarse un montón de cosas que un sacerdote no debería vivir, pero lo está viviendo. Eso comienza primeramente con Dios. Luego eso se mueve espiritualmente y se rompe. Algo se rompe en el matrimonio, algo se rompe en la familia, algo se está rompiendo y no llega ahí, sino que eso llega a romper aún y a dividir a un ministerio. ¿Todo por qué? Porque un sacerdote de Dios perdió la integridad. Pero cuando ese sacerdote de Dios, cuando esa mujer, esa profeta, ese apóstol comienza a trabajar y comienza a acercarse al altar de Dios para ser restaurado, para ser renovado, así como algo se rompió, algo se vuelve a levantar en el mundo espiritual. Aunque el justo cayere 7 veces, aleluya, 7 veces Jehová el Señor lo levantará. ¡Aleluya! Todo es un gobierno espiritual. Todo se mueve en el espíritu. Todo es creado espiritualmente y luego tiene una connotación en el mundo. Es natural. ¡Aleluya! La desobediencia trae consecuencia. Sí, la desobediencia trae devastación al corazón del hombre. Creo que una de las peores situaciones debe ser sentirse vacío del Espíritu Santo. David, cuando pecó, dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el vacío de ser natural, como hombre y mujer, natural, no es lo mismo el ser llenos del Espíritu Santo. Toda desobediencia trae consecuencia, todo. Y viene una devastación que se comienza a ver dentro del entorno, en el corazón, en la familia, y se pregunta: ¿por qué, apóstol? ¿Por qué, profeta? ¿Por qué no podemos avanzar? ¿Por qué no podemos avanzar espiritualmente? ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Y por qué? Hay que examinarse y preguntar: Señor, ¿en qué estoy desobedeciéndote? ¿Qué es aún lo que se debe rendir, morir en el altar? Quizás hay algo como los bramidos de los animales. Cuando entró Samuel a la escena, que estaba Saúl por hacer el sacrificio, eso habla de las cosas ocultas, que se las negamos a Dios, pero los bramidos, el ruido de los animales se escuchan. Algo pasa, algo hay, algo está sucediendo. ¿Sabes? Eso lo sabemos cada uno de nosotros, que no podemos denegar que cada día tenemos dependencia de Cristo. Y termino con esto. Hoy estamos aquí por la gracia. Y la gracia de Dios, hermanos. ¿Quién es perfecto? ¿Quién es perfecto? ¿Quién algún día no pecó, erró, se equivocó? ¿Quién algún día
Dios no nos mandó a hacer algo y no lo hicimos. Y luego vinimos delante de Dios y dijimos, Señor, tú sabes que soy débil, que no puedo. Todos. No hay superhéroes aquí. Estamos aquí por la gracia en Cristo Jesús. Y dice el apóstol, Filipenses capítulo 3, versos 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir, tomar aquello por lo cual fui bien asido por Cristo Jesús. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, dice el apóstol, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es simple. Y dice, no somos perfectos. No, y no hay quien lo sea todavía. Yo mismo, dijo el apóstol, estoy trabajando en ello y luchando, dejando aún lo que queda atrás, el pasado, los errores, las imperfecciones. Pero ¿sabe qué? Me someto a algo, a caminar para vivir lo que viene adelante. Porque lo que viene adelante es mayor, porque lo que viene adelante es la perfección, porque lo que viene adelante está establecido a ser de gloria en gloria y de poder en poder. ¡Aleluya! Así que en esta noche, amados, en esta noche gloriosa, en esta noche donde el Espíritu Santo ha ministrado nuestras vidas, entendemos que no tenemos otras que venir y pararnos o estar en el Señor bajo la gracia, porque solo es la gracia de Dios, porque si fuera por nuestras obras o por nuestras perfecciones, somos imperfectos, sí, y todos, pero damos gracias al Señor, que hoy tenemos el Espíritu Santo, que dice que Él empezó una obra y no la va a terminar hasta terminarla completamente. Así que gracias al Espíritu Santo que está trabajando, que cuando tú no puedes, el Espíritu Santo dice, sí, yo te voy a dar valor. Cuando estás enfermo, el Espíritu Santo te trae una palabra y se te revela que por su llaga hemos sido sanados. Y es el Espíritu Santo. La carne es débil, pero más el Espíritu quiere y es fuerte. La carne no quiere obedecer, pero someta la carne. ¿A qué? A la cruz de Cristo. Someta esta carne que no se quiere someter, esta carne no quiere orar. María, vamos. Ay, que estoy cansada, Señor, tú lo sabes. ¿Usted cree que no me ha pasado? María, hay que ayunar. Ay, Señor, lo hago mañana, ¿querés? ¿Usted cree que no? Todos. Pero esta carne debe someterse a la obediencia de Cristo. Una de las cárceles o de los peores enemigos no es Amalek, somos nosotros mismos. Es el enyugamiento en nuestra mente. Y es allí donde el espacio, donde el enemigo quiere trabajar y traer pensamientos negativos, pensamientos de desobediencia, pensamientos de rebelión, de obstinación, pensamientos que vienen y dicen, no lo hagas si vos sos así. Y no. Yo le dije a alguien, nunca vas a poder cumplir tu propósito mientras tengas solamente el ADN biológico de tu familia, o yo, María Salazar, tenga el ADN biológico de mi familia. Nunca voy a poder enteramente vivir una plenitud hasta que yo no llegue a tener el ADN de Cristo. El ADN de Cristo metido en el corazón y en el espíritu. Cuando tú tienes ese ADN, cuando Cristo reina dentro de tu corazón, entonces la cosa comienza a cambiar. La mente, la carne, el corazón, las emociones se rinden al Señor y el Señor toma el control y su plenitud en cada uno de nosotros. Estos días se festeja la Pascua
Y es verdad que hay una historia que habla de los días de las Pascuas y comienza en el antiguo tiempo. Cuando Saúl quiso ofrecer sacrificios inmundos del anatema no grato delante de Dios y fue reprendido, a diferencia de él, hubo un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Ese sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que todo aquel, como en la antigua fiesta de las Pascuas en Israel, comiera de ese Cordero, tendría la habilitación para salir de una tierra de esclavitud y comenzar una nueva esperanza de una tierra prometida. Tú y yo, a diferencia de ellos, el Cordero ya está y la liberación en Cristo ya está. Usa esa liberación porque tú no eres esclavo, tú eres libre a través de Cristo Jesús. Fuertes sean las palmas para el Señor y de esta manera estamos cerrando, nos estamos despidiendo de toda la audiencia de Canal 6, Viento Recio.